Unamuno dijo en varias ocasiones que no era político y en realidad toda su vida muestra que fue político y que vivió con la historia de España. Y esta muestra creo que es la primera en que se reúnen tantos documentos, son cartas, artículos, muchos artículos, y también unas entrevistas, discursos, conferencias, porque la política para Unamuno no es algo monolítico, sino que abarca varios dominios, y dijo él mismo que toda su obra era política. Es un itinerario de un intelectual que se casa con la historia de España. Bueno, muchas veces está a punto de divorciarse con ella, pero nunca se va a divorciar con la historia, con España. Y por lo tanto el recorrido es estrictamente cronológico, es decir, desde casi su niñez. El primer título dado es aprendiz de político, y entonces hasta el famoso y triste y trágico, sobre todo, otoño-invierno de 1936, dividiendo la vida y la historia de Unamuno en 7 secuencias o apartados o secciones. Como vasco, primero se va a interesar por su provincia y escribe un primer artículo en 1879 sobre la unión que hace la fuerza. Y en este artículo ya se ven inicios de sus futuros planteamientos políticos. Se interesa por el País Vasco, pero desde el principio, critica la lengua, el idioma vasco. Y van a surgir muchas polémicas a partir de su tesis de 1884. Muy pronto Unamuno se convierte en un intelectual muy comprometido en los combates de la vida cotidiana, combates políticos. Por ejemplo, se casa en enero de 1891 y en el mes de julio llega a Salamanca. Es un primer contacto y volverá en octubre. Y nada más llegar a Salamanca se enfrenta con el catedrático de Derecho Político Gil Robles, que simboliza el pensamiento tradicionalista. Gil Robles pronuncia el famoso discurso de apertura académico del año 1891 y enseguida en la prensa republicana, en la prensa liberal, en un diario cuyo título es La Libertad, Unamuno le contesta de forma muy rotunda y bastante violenta. Otro protagonista salmantino con quien Unamuno se enfrentó fue el famoso padre Cámara, el obispo, y se van a llevar muy mal hasta la muerte del obispo en los primeros años del siglo XX. Su adhesión al PSOE provocó en su familia, su propia madre, los amigos, unas reacciones negativas. Unamuno fue el primer catedrático socialista de España y por lo tanto su postura frente a la guerra, sobre todo a la guerra de Cuba, va a ser una postura pacifista que se plasma, por ejemplo, en este ejemplar único del Estudiante de Salamanca, que está destinado a recaudar fondos para los soldados españoles. Todos los artículos son artículos en favor de la guerra, mientras uno, el de Unamuno. El título es Verdadera Caridad.
hay que dejar a los cubanos en paz. Los cubanos tienen que escoger su futuro. Era una visión pionera de los derechos del pueblo, de los derechos de los pueblos a escoger su destino. Este famoso episodio de la explosión del Men, final de un imperio, el sol se pone definitivamente sobre España. ¿Qué hacen los intelectuales? Buscan un ídolo para sustituir esto. Y este ídolo va a ser Don Quijote. Todos gritan ¡Viva Don Quijote! Que grita Unamuno, muera Don Quijote. Don Quijote es la nación española, tiene que morir para renacer. En el capítulo 3 destacamos el largo rectorado de Unamuno de 1900 a 1914. ¿Y por qué llamarlo crónica de una destitución anunciada? Es que desde el principio su nombramiento es muy controvertido por los catedráticos, por muchos, porque es socialista, como dice, y es joven, tiene 36 años. El rectorado es una serie, no vamos a generalizar demasiado, pero de polémicas con sus colegas sobre todo, y también con el padre Cámara, porque Unamuno ya no se puede considerar como católico, sino como protestante. Y él mismo lo dice, y entonces el padre Cámara quiere destituirlo por primera vez, destitución anunciada. A partir del momento en que es rector, tiene una tribuna no solo en Salamanca, sino en toda España. Y se va a convertir, va a pasar lo que explica también el título de la escritura, de la pluma a la palabra. Recorre toda España con motivo de los Juegos Florales, pero en realidad aprovecha los Juegos Florales para hacer sermones laicos que son también críticas o también sugerencias sobre la cuestión social, económica y también la cuestión religiosa y enseñanza. También otro aspecto de aquel periodo, muy conflictivo también, es su crítica del militarismo. Porque una de las constantes de Unamuno es su pacifismo y su antimilitarismo, y se compromete también en esta lucha. De tanto criticar la sociedad española, la sociedad salmantina y de todos, viene la hora de la destitución. Y esta destitución es como una bomba, porque va a provocar muchas reacciones de apoyo a Unamuno. A pesar de todo, sí, lo apoyaban mucho por su acción y su acción en la enseñanza. Esta destitución es como una bomba que provoca reacciones no solo en España, por ejemplo, de intelectuales como José Ortega y Gasset, sino reacciones internacionales. Y es cuando aparece el apoyo de la Liga de los Derechos del Hombre, que en varias ocasiones efectivamente está del lado de Miguel de Unamuno. Y bueno, hemos encontrado, podemos decirlo,
siempre se han interrogado sobre las diferentes causas de su destitución. Y Unamuno, durante los años siguientes, siempre se preguntaba por qué. Creemos que la causa principal fue la denuncia de los terratenientes y del duque de Tamames. Y aquí tenemos documentos que prueban que en el Senado fue él quien pidió la destitución de Unamuno. A partir de 1914, Miguel de Unamuno va a cobrar una dimensión internacional, gracias por culpa de la Gran Guerra. Y un auténtico trauma va a ser el bombardeo de la Catedral de Reims. Un trauma, pero en el mundo católico europeo. La reacción de Unamuno, domina muy bien el francés, lo escribe perfectamente, envía una carta redactada en francés a un famoso escritor, Maurice Barrès. Y Maurice Barrès, al mismo tiempo, es director del Echo de París. Vamos a ver, al día siguiente es 500.000 de franceses que descubren la pluma de Miguel de Unamuno. Por ejemplo, Paz en la Guerra, su primera novela, la tirada fue de 1000 ejemplares. 500.000 de franceses descubren a Unamuno aliadófilo que va a multiplicar sus cartas abiertas, las manda a la prensa francesa y tiene amigos católicos franceses como Jacques Chevalier, como Maurice Legendre, que son más bien de católicos, vamos a decir, de derechas, conservadores, pero al mismo tiempo Miguel de Unamuno tiene amigos católicos más bien liberales, progresistas, y entonces va a multiplicar estas cartas y se va a convertir fuera de España, pero no solamente en Francia, sino también en Italia, como el gran defensor de los aliados. Y en España es una forma de contrarrestar la política de la monarquía, del rey Alfonso XIII. Y el clímax va a ser el famoso meeting de las izquierdas en la Plaza de Toros de Madrid. De su tiempo. Y unas imágenes simbólicas, puede ser casi Unamuno convertido en un orador torero, auténticamente por sus gestos frente a 25.000 personas el 17 de mayo y hacía un calor tremendo. Son varias maneras de ser intelectual. Es intelectual comprometido por la pluma, por la palabra, pero también protestando a través de ligas, y está muy cerca de nuevo del Partido Socialista. Una fecha capital es el 13 de septiembre de 1923, el manifiesto del general Primo de Rivera. Los años siguientes de Unamuno se va a proclamar, se va a contrarrestar este manifiesto. No lo ha fotocopiado porque no existía, pero tiene una copia que lleva siempre en su cartera. Lo sabe de memoria. Y para él, este 13 de septiembre de 1923 es un ataque a la inteligencia, es un ataque a los intelectuales, y en la España de Primo de Rivera le va a costar mucho trabajo Unamuno seguir escribiendo, seguir creando, seguir enviando artículos, y va a ser el intelectual más castigado de España. De tanto oponerse al rey y luego al dictador Primo de Rivera, llega el exilio.
En los primeros meses de 1924 multiplica de nuevo las conferencias y llega la orden de destierro, más exactamente de confinamiento a Fuerteventura. Fuerteventura es, aquí tenemos muchos artículos de crítica que van a desencadenar el confinamiento. El destierro de Unamuno es largo, de 1924 a 1930, casi 6 años. La primera etapa diría que es la más pacífica finalmente, porque es verdad que recibe muchos apoyos de toda Europa, de América Latina, sigue escribiendo contra el dictador, redacta muchas cartas ya que no puede escribir artículos. Lo pasa bastante bien y escribe mucha poesía, en que critica a sus 3 bestias negras: el rey, Primo de Rivera, a quien llama Ganso Real, y Martínez Anido, Severiano Martínez Anido, que es un militar muy represivo y lo llama cerdo epiléptico. Lo extraño es que esta pajarita la dedica de cerdo a Primo de Rivera, pero su poesía en aquel momento es arma de combate. Finalmente se va de Fuerteventura gracias al director de Le Quotidien, que es una verdadera evasión de película. Entre tanto, el dictador le ha indultado, pero para Unamuno indulto es insulto, porque debería reconocer sus culpas. Por eso se dice a veces que se autoexilia en París, porque París, a causa de la Gran Guerra, porque es muy conocido y finalmente, aunque critica muchas veces Francia, es francófilo. Y aquí van a acogerlo de manera estupenda. Todos los intelectuales forman parte, esta foto muy conocida, de un grupo que se reúne en La Rotonde, en París. Y esto es la faceta más visible, pero hay otra faceta en que hemos aportado muchas novedades, es que es conspirador, verdaderamente un conspirador, porque se reúne en una tienda que está enfrente de su hotel para encontrar a los políticos más influyentes de España y, claro, opuestos a la dictadura. Conspira tanto contra España que en cierto momento quieren que se exilie al norte de Francia. Él se niega, pero va a producir un incidente diplomático entre Francia y España a propósito de la guerra de Marruecos y Alhucemas, la batalla de Alhucemas en 1925, y finalmente, si se salva y si se queda en el País Vasco, es porque es un hombre conocido y los franceses no quieren provocar escándalo. Miguel Unamuno regresa a España en febrero de 1930, en el momento que cayó Miguel Primo de Rivera. Y no es la vuelta de un intelectual, no es la vuelta de Miguel Unamuno, es la vuelta de un símbolo. Basta con leer
unos artículos de la prensa vasca o de la prensa nacional, el retorno del glorioso proscrito es la vuelta de un auténtico símbolo vinculado con la República. Pero lo que pasa es que entre febrero de 1930 hasta la primavera del 31 no es una dictadura blanda, es una segunda dictadura y Unamuno de nuevo va a ser castigado, censurado. Por ejemplo, casi no va a escribir artículos durante más de un año. Este lo intenta, pero este artículo, por ejemplo, va a ser totalmente, integralmente censurado. Y por lo tanto, si Unamuno no puede escribir, va a hablar. Y va a recorrer la península del norte al sur pronunciando discursos. Antes es la famosa, y luego, entonces en abril de 1931, 14 de abril, la famosa mítica foto desde el balcón del ayuntamiento de Salamanca, en Segovia. Antonio Machado proclama la República en Salamanca, Miguel de Unamuno. 1 de mayo de 1931 en Madrid, Unamuno, cogido del brazo de Largo Caballero y de Indalecio Prieto, a la izquierda está el alcalde de Madrid, Miguel de Unamuno, con dos líderes muy famosos socialistas. Unamuno, diputado de la República desde las elecciones de junio de 1931 hasta las del otoño de 1933, en las que se le presentan como candidato, es candidato a regañadientes, candidatura de Alejandro Lerroux, pero no sale. Yo creo que está aliviado Miguel de Unamuno de no salir, porque está cansado. Está cansado por varios motivos y en las Cortes su apodo es el jabalí. Uno, es decir, que no obedece a ninguna disciplina, es un espíritu totalmente libre. Es testigo cada vez más de una brutalización de la vida política que va a culminar en el choque de dos Españas a través de las elecciones del Frente Popular. Y Unamuno, con mucha lucidez, se da cuenta de que ahora se avecina una auténtica guerra civil, pero no una guerra civil de palabras, una guerra civil con armas de fuego. Unamuno, ya que no puede aceptar la República, es verdad que cuando llega el Frente Popular se siente completamente ajeno a lo que pasa, las violencias, los asesinos, y claro, el 18 de julio de 1936 empieza lo que llama la guerra incivil, y lo va a decir en muchos de sus artículos. Es un divorcio total con la juventud, en quien tenía muchas esperanzas, pero ve cómo aumenta el fascismo, el auge del fascismo le da miedo como el bolchevismo. Tres etapas. La primera es de consentimiento o casi de apoyo al movimiento de los rebeldes. Y claro que se ha criticado mucho esta edición, que se debe a muchas causas y a una que no fue sola de Unamuno, es que muchos españoles no vieron
y no podían verlo, que iba a empezar después una dictadura, ¿no? Lo que pasa es que nosotros juzgamos desde nuestro presente, pero hay que ponerse en el sitio de los que vivieron el momento. Este apoyo se nota en unos actos oficiales. Tal vez el más evidente es que es concejal, un nuevo concejal del movimiento, pero no va mucho, y cuando ve todas las muertes, todas las violencias, no puede soportar. Poco a poco recobra cierta lucidez, su lucidez, y muy rápidamente va a darse cuenta de que se ha equivocado. Es evidente, no se puede decir que solo el 12 de octubre, ¿no?, es el clímax, ¿no?, casi de este arrepentimiento, sino que en sus notas íntimas explica, sí, que se ha equivocado, que creía que podía ser una nueva forma de gobierno. Y sus últimos días son unos días de una tristeza enorme. Sus notas de el resentimiento trágico de la vida, que es un borrador y que tenemos aquí, muestran hasta qué punto huye de todas formas de la violencia, se aísla de todas formas después del 12 de octubre. Yo quisiera decir que pasa de tan malos o tan feroces los unos con H como los otros, que es decir, los insurgentes, que ahora son peores los otros que los unos. Y termina una de sus últimas cuartillas de resentimiento, y también en notas que hemos descubierto hace poco, es decir, se anuncian días terribles, se acercan, bueno, días terribles, renunciar a la venganza. ¿No? Hay que renunciar a la venganza, que muestra que sigue con su pacifismo. Sí, también es un cristiano que sigue pacífico hasta su último momento, su último día, que es una lección de humanismo.